Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Antes que nada me presento, soy la profesora Barrón. Vamos a estar viéndonos en esta materia, psicopatología, esperando que sea de gran aporte para todos ustedes. Sin duda alguna, es una materia muy bonita, de grandes alcances y vamos a aprender muchísimas cosas. Esperemos que estemos al tanto. Una de ellas, dentro de esta clase, vamos a hablar acerca del trabajo final, que es de suma importancia para este semestre y ya que se lleva a cabo cada semestre, ¿no? Cada fin de semestre. Y vamos a ver algunas cláusulas, entre ellas, todo el semestre vamos a estar trabajando de manera grupal, así que vayan eligiendo a sus integrantes de equipo. Aquí la finalidad es de que podamos trabajar de manera grupal, ya que cuando nos enfrentemos allá afuera de manera profesional, pues vamos a encontrarnos con diferentes grupos de trabajo y de alguna forma siempre vamos a estar incluidos en algún grupo. Así que no nos vamos a escapar de estos, ¿no? De los grupos laborales. Entonces, vamos a introducirnos a lo que es la psicopatología. De este lado se va a anexar, se va a proyectar una imagen en donde vamos a adentrarnos a la historia de la psicopatología. A continuación. Okay. En relación a este capítulo, lo que es la historia de la psicopatología, vemos que a lo mejor para algunos docentes o dentro del temario, pues no suele ser de suma importancia. Entonces no es obligatorio, no es materia de examen. Considero que es un capítulo bastante interesante de leer, ya que ha sido el origen y nos ayuda a entender cuáles son las bases de esta ciencia. Y cómo se ha ido desarrollando la psicopatología. Por este motivo he decidido esta clase relacionado con la primera parte. Entonces, de este lado está la imagen, la proyección, y comenzamos con el tema 1. Y bueno, tenemos aquí el punto 1, que es introducción, que vemos en el esquema. Es un capítulo introductorio que nos plantea que algunos problemas de la psicopatología actual y su relación con las obras mejor documentadas de la historia, en realidad, de alguna forma esto se engloba para poder plantear y examinar cuáles son las soluciones a tales problemas. El primer problema que nos plantea es la dificultad para reconocer algún tipo de identidad entre el concepto de psicopatología y los contenidos que históricamente se incluyen en ella. Ahora vamos a pasar lo que es el punto 2. Vamos aquí en el esquema que son los antecedentes de los conceptos sobre la locura. Y aquí nos dice que la mayor parte de los tratados sobre la historia de la psicopatología sitúan nuestras actuales concepciones sobre la locura en la civilización griega. Bien les decía que esta ley fue editada por los pitagóricos, ¿sí? Quienes mantenían posiciones contrarias a las ideas religiosas acerca del origen de las enfermedades. Otra influencia para la modificación de la visión demoniológica fue la aparición de la primera escuela de medicina en la isla de Kos. Con Hipócrates como figura central, Hipócrates se consideró el padre de la medicina y su gran aportación fue considerar la medicina como un verdadero conocimiento inductivo. Por otra parte, Hipócrates surgió que los trastornos mentales se debían a causas y procesos naturales, al igual que las enfermedades físicas. En este punto, el concepto de la locura sufrió un cambio radical. Pasó de considerarse una maldición a considerarse una enfermedad. Entonces, para Hipócrates, los dioses de la enfermedad están sujetos a leyes naturales. Una de ellas era que la misión del médico descubrirlas. Por ejemplo, Hipócrates consideraba que la epilepsia era ni más divina ni más sagrada que otras enfermedades. Sino que como el resto de todas ellas, tenía una causa natural. Las leyes naturales que postulaba Hipócrates se centraban en su teoría
de los 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Y era necesario equilibrio entre ellos para poder mantener la salud. Bueno, por otra parte, Galeno utilizó la formulación hipocrática para poder plantear sus concepciones acerca de los temperamentos. La aportación del mundo romano a la psicopatología estuvo relacionada con el derecho, la consideración de la locura como atenuante en la imputación de responsabilidades por acciones delictivas. En este caso, la consideración legal de la locura no iba acompañada del reconocimiento médico, puesto que era juez quien dictaminaba sobre el estado mental de las personas. Entre los médicos de este periodo, eh, vieron que la comprensión de las enfermedades mentales, uno de ellos era Adeteo, quienes estudiaron el papel que jugaban las emociones sobre la persona enferma y formularon las primeras descripciones clínicas sobre el estado de ánimo cambiante. Para poder finalizar con este apartado, decimos que durante la época que medía entre Hipócrates y Galeno se produjeron algunos cambios radicales en lo que es la cultura del mundo grecorromano, debido a que la corriente del misticismo oriental se afirmaba con más firmeza. Después de Cristo, empieza una etapa oscura dentro de la medicina. Continuamos con el apartado B del punto 2, que es la Edad Media, el mundo árabe y la cristiandad. Los árabes desempeñaban un papel fundamental en la transición de conocimiento científico durante lo que fue la Edad Media, debido a que su rápida expansión geográfica y política. El modelo hipocrático galénico dominó buena parte de las reflexiones sobre la salud y la enfermedad de la Edad Media. En lo que fue en la Europa cristiana, la iglesia se convirtió en el legal más importante de la iglesia. La iglesia de los primeros tiempos de la Edad Media exige una fe que no toleraba la competencia del racionalismo. Por lo tanto, el fenómeno del trastorno mental desconcertaba a las primeras autoridades cristianas. La iglesia tuvo que hacer frente al dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta desviada o no normal era un santo o un aliado del diablo o príncipe. Dominó buena parte de las reflexiones sobre la salud y la enfermedad de la Edad Media. En lo que fue en la Europa cristiana, la iglesia se convirtió en el legal más importante de la iglesia. La iglesia de los primeros tiempos de la Edad Media exige una fe que no toleraba la competencia del racionalismo. Por lo tanto, el fenómeno del trastorno mental desconcertaba a las primeras autoridades cristianas. La iglesia tuvo que hacer frente al dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta desviada o no normal era un santo o un aliado del diablo o a principios del siglo. Y bueno, al principio del siglo VII, la noción de locura como posesión satánica cristalizó y cortó totalmente la causa de la locura. No era atribuible a la voluntad del individuo, sino era una alineación de esa voluntad por parte de un ente maligno. Según esta concepción, los poseídos no eran simplemente enfermos mentales, y su tratamiento escapaba a las capacidades humanas, por ejemplo, a la medicina. Así que los enfermos mentales debían ser puestos bajo el control de las autoridades religiosas porque solo ellas podían luchar contra el mal. Sin embargo, en el siglo XIII destacaron grandes pensadores
escolásticos como Alberto el Grande y Tomás de Aquino. Y bueno, al principio del siglo VII, la noción de locura como posesión satánica cristalizó y cortó totalmente la causa de la locura. No era atribuible a la voluntad del individuo, sino era una alineación de esa voluntad por parte de un ente maligno. Según esta concepción, los poseídos no eran simplemente enfermos mentales. Y su tratamiento escapaba a las capacidades humanas. Por ejemplo, a la medicina. Así que los enfermos mentales debían ser puestos bajo el control de las autoridades religiosas porque solo ellas podían luchar contra el mal. Sin embargo, en el siglo XIII destacaron grandes pensadores escolásticos como Alberto el Grande y Tomás de Aquino. Bueno, entonces podemos decir que la segunda mitad del siglo XIII fue una época donde... Y para finalizar este apartado, haremos referencia a que a mediados del siglo XV comienzan a surgir críticas contra la Iglesia Católica, debido a que la crisis social, motivada por el hambre, la peste, la miseria y otro lado de la crisis política, manifiesta en las sangrientas luchas y las revueltas sociales que se producían en aquel momento. Continuamos con el apartado del punto 2, que es el Renacimiento, como podemos ver en ese esquema. Antes de comenzar este apartado, quisiera hacer una breve aclaración sobre lo que significa la etapa del Renacimiento. Es un periodo de la historia europea Esta se caracteriza por un renovado interés en el pasado grecorromano clásico. El nacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por todo el resto de Europa durante el siglo XV y XVI. Bueno, en este periodo, en la Edad Media, se caracterizaba por una economía agrícola y una vida cultural e intelectual dominada totalmente por la Iglesia. Y bueno, esa se transformó en una sociedad totalmente dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas en una economía urbana y mercantil. La educación, el arte, la música. Bueno, ahora continuamos con este apartado. En los inicios del Renacimiento, la concepción demoniológica aún estaba presente. Recordemos que la concepción demoniológica decía que el origen de las enfermedades mentales era la posesión del alma por algún demonio. Sin embargo, encontramos que en esta etapa algunos opositores de la demoniología, como Vives y Weyer. Joan Luis Vives es un claro ejemplo del saber universal propio del Renacimiento. Y en especial, en su obra, El alivio de los pobres, sostenía que no hay nada más excelente en el mundo que el hombre, ni en el hombre nada más excelente que es su espíritu. Por otra parte, Johann Weyer fue considerado por muchos historiadores como el padre de la moderna psiquiatría. Afortunadamente, la idea medieval y renacentista del loco fue lentamente desapareciendo. Los desencadenantes fueron la reforma, las nuevas tendencias religiosas, una visión más crítica de los planteamientos filosóficos, el avance de la técnica y los nuevos postulados sobre la investigación científica. Este cambio de visión se cristalizó en los siglos siguientes, en el siglo de las luces, que es el siglo XVII, y la edad de la razón, que es el siglo XVIII. A las enfermedades
Los siglos XVII y XVIII se caracterizaban por la defensa de planteamientos anatomopatológicos y fisiopatológicos. El planteamiento anatomopatológico indica que las causas de la enfermedad mental son las lesiones físicas, producidas en algunas estructuras del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando, no sé, uno es bebé y de bebé se cae, esa podría ser una lesión que podría desencadenar una patología. Ok. Y la visión fisiopatológica, que indica que la alteración de las relaciones entre las estructuras anatómicas es el origen de la enfermedad. Y bueno, ya para finalizar este apartado, la locura fue considerada como un tipo especial de enfermedad. Bueno, chicos, finalizamos con esta clase de lo que es la historia de la psicopatología. Y bueno, los vemos en la siguiente clase. Por favor, allí en tarea, homework, vamos a hacer en la libreta a mano todo referente a esta clase. Va a ser la entrega en formato PDF antes del día viernes a las 11:59. ¿Sale, chicos? Bonita tarde, bonita noche, bonito día. Hasta luego.